¿Cómo prevenir la enfermedad renal si vives con diabetes? Hola, ¿qué tal familia? Soy la nutrióloga Liz García y el día de hoy vamos a hablar sobre recomendaciones para prevenir el desarrollo de enfermedad renal si tú vives con diabetes. Así que si tienes familiares con diabetes, comparte este video para que les llegue esta valiosa información. Regálame un me gusta, comenta para que pueda llegar esta información a más personas, ¿ok? Y pues vamos a empezar con algunas cifras. Por ejemplo, ¿sabías de que de cada 3 personas con diabetes, una puede llegar a desarrollar enfermedad renal? Entonces, de ahí la importancia de que conozcamos esta situación y aprendamos cómo prevenir lo que es su desarrollo, ¿ok, familia? Entonces, antes de poder continuar, déjenme compartir por acá en mis redes sociales, en otros perfiles, para que esta información siga llegando a más personas, ¿ok? Vamos a compartir. A compartir por aquí. Recuerda que si es la primera vez que me estás viendo, me ayudas muchísimo dejándome un comentario de dónde me estás viendo para que esta información llegue a más personas, ¿ok? Listo. Muy bien, ahora sí vamos a comenzar. Ok, entonces, si tú vives con diabetes, como te comentaba, una de cada 3 personas puede llegar a desarrollar esta enfermedad renal. Entonces es importante que aprendamos a reconocer cuáles son estos factores que hay que trabajar, estas recomendaciones que hay que aplicar si queremos prevenir el desarrollo de diabetes, ¿ok? Y entonces, primero déjame comentarte cómo es que sucede, cómo es que la diabetes puede desarrollar lo que es una enfermedad renal. Entonces, primero que nada, esto se debe a que una persona con diabetes, al no mantener lo que son las cifras de glucosa en control, puede hacer que los vasitos que transportan lo que es la sangre en los riñones se estrechen y que no reciban suficiente flujo de sangre. Te recuerdo cuál es la función de los riñones. Los riñones se encargan de filtrar toda la sangre que está circulando por nuestro cuerpo y a través de este proceso, filtrar aquellas sustancias que van a ser de desecho y que se van a eliminar a través de la orina, ¿ok? Sin embargo, una persona con diabetes, si no mantiene los niveles de glucosa en valores normales, esto va a hacer que los riñones se vean en la necesidad de eliminar lo que es glucosa a través de la orina, siendo que este no es un proceso normal, ¿ok? No es normal que los riñones eliminen glucosa a través de la orina, pero cuando la persona no mantiene los niveles de glucosa en control, entonces se ve la necesidad de eliminar ese exceso de glucosa en la orina, y es de ahí donde existe esta posibilidad de que pues los riñones se vayan deteriorando. ¿Por qué? Por los niveles altos de glucosa, ¿ok? Un saludo por aquí a las personas que me están viendo, a la doctora Caro García y a las personas que se vayan conectando para recibir esta valiosa información. Recuerda que me puedes hacer llegar tus preguntas en este video y con mucho gusto vamos a estar respondiendo, ¿ok? Entonces continuamos. Y además de que estos vasitos se estrechen, también al paso de los años puede llegar a pasar que se llegue a eliminar también proteína por la orina. Entonces, como verás, el desarrollo de la enfermedad renal se debe precisamente a que una persona con diabetes no ha mantenido sus niveles de glucosa en control. ¿Cuáles son estos valores que debemos de mantener en personas con diabetes? Bueno, en ayuno la glucosa se recomienda que esté entre 70 a 130 miligramos y después de comer que se encuentre debajo de 180 miligramos, ¿ok? ¿Por qué debajo de 180? Porque precisamente después de 130 miligramos de glucosa que una persona mantiene en lo que es en la sangre, es ahí donde el riñón se ve en la necesidad de eliminar glucosa a través de orina. Entonces, para que tengas este dato bien presente, hay que mantener las cifras de glucosa en control para prevenir el desarrollo de enfermedad renal, ¿ok?
Muy bien, entonces, ¿qué otra situación puede pasar? ¿Ok? ¿O cómo es que va desarrollándose esta enfermedad renal? Como les decía, esto va pasando a través de los años. No es que se desarrolle enfermedad renal de un día para otro, es a través de largos años que la persona no ha mantenido niveles de glucosa en control. Y este daño renal puede encontrarse cuando en un examen habitual, por ejemplo, se pueda encontrar lo que es la presencia de proteínas en la orina, o que algún médico te indique un examen que se llama tasa de filtrado glomerular, entre otros laboratorios, y que permiten al médico identificar que existe un daño renal, ¿ok? Entonces, ahí fue la parte de introducción. ¿Cómo es que la diabetes puede desarrollar enfermedad renal? Ahora sí nos vamos a la parte práctica. ¿Qué hay que hacer para prevenir el desarrollo de enfermedad renal? ¿Ok? Como ya lo vimos, el paso más importante y el número 1, si vives con diabetes, debes de mantener las cifras de glucosa en control, ¿ok? En parámetros recomendados. Hace unas semanas fui a una plática, conferencia, ahora sí de infiltrada, pero bueno, a una plática y conferencia donde hablaban sobre toda esta cuestión de cómo la diabetes daña, ¿verdad?, lo que es el cuerpo. Y hay algo que se me quedó bien presente. Cuanto más temprano se detecte lo que es la diabetes, es decir, que se detecte a corta edad, más cuidado se debe de tener porque hay más probabilidad de que se desarrollen complicaciones. Entonces, si tú vives con diabetes, tienes menos de 30 años o te encuentras entre 30 y 40 años, entonces con mayor razón debes de tener tus cifras de glucosa en control para prevenir lo que es el deterioro de tus riñones. ¿Por qué? Porque tendrás más tiempo viviendo con la enfermedad, ¿ok? Ok, recomendación número 2. La recomendación es mantener los niveles de presión arterial en niveles controlados. Es decir, por ejemplo, si una persona con diabetes además también tiene hipertensión, entonces con mayor razón hay que tomarse su tratamiento con medicamento o establecer pautas de la alimentación para mantener las cifras de presión arterial controladas. Porque si no lo hacemos así, entonces el deterioro de los riñones va a aumentar, va a progresar y va a hacer que pues se desarrolle esta enfermedad renal, ¿ok? Recomendación número 3. Debemos también mantener lo que son los niveles de colesterol y triglicéridos en valores controlados, ¿ok? Porque recuerden que estos vasitos que transportan la sangre se pueden obstruir o pueden reducirse por la presencia de plaquitas de grasa que están pegados a ellos. Entonces, de ahí la importancia de que si vives con diabetes, también mantengas el nivel de colesterol y triglicéridos en control. Por ejemplo, muchas veces algunos pacientes me platican que no, pues que se dieron la oportunidad de comerse, no sé, acá en Tampico es muy común la torta de la barda, ¿no? O unos taquitos de cecina, así me comentó un paciente, unos taquitos de cecina, y que se midió la glucosa y que estaba dentro de los rangos de control. Sin embargo, algo que no nos mide un glucómetro es cómo se encuentra el colesterol, cómo se encuentran los triglicéridos. Entonces, si nuestros valores después de alguna comida donde hay grasa, donde hay precisamente grasa, y la glucosa sale en control, no se confíen de que salió en control y la glucosa está bien. No, ¿por qué? Porque el alimento contiene grasa, también contiene colesterol. Entonces, por eso es importante que cada cierto tiempo, según lo indique el médico, pues se realice un examen completo de glucosa, colesterol, triglicéridos y otros valores para ver en qué parámetros se encuentra, si se encuentra en control o pues necesita ahí un apoyo para mantenerlos, para bajarlos, ¿no? Si se encuentran altos, ¿ok? Entonces, recomendación número 4. Ya dijimos que la primera recomendación para controlar, para prevenir la enfermedad renal es mantener la glucosa en control. El siguiente, mantener la presión arterial dentro de los rangos recomendados. El siguiente también, mantener el colesterol y triglicéridos en control. La siguiente, debemos también
evitar el consumo de alcohol y de tabaco. Si tú eres una persona que está habituada a estas sustancias, bueno, esto también favorece lo que es el daño de estos vasitos que transportan la sangre. Entonces hay que deshabituarse. Este es un proceso que lleva mucho tiempo, pero hay que empezarlo a hacer si queremos cuidar lo que son nuestros riñones, ¿ok? La siguiente recomendación, limitar el consumo de sal, ¿ok? Y esto va muy de la mano con la cuestión de mantener las cifras de presión arterial controladas, porque recuerden que la sal o el sodio va a aumentar lo que son los niveles de presión arterial. Entonces vamos a limitarlo, vamos a evitar el consumo de productos ultraprocesados que contienen mucho sodio y vamos a cocinar más en casa. Eso nos va a ayudar a disminuir el consumo de sal o sodio en nuestra dieta, ¿ok? Otra recomendación adicional, debemos de evitar el uso de remedios naturales sin, sin consultar con el médico, ¿ok? Hay algunos remedios que se utilizan a base de hierbas que se utilizan con el fin de o ayudar a disminuir la glucosa o la presión, entre otras situaciones. Sin embargo, muchos de ellos pueden inclusive deteriorar los riñones. Entonces es importante que antes de utilizar cualquier remedio, cualquier hierba, té o infusión, primero consultes con tu médico para ver si es seguro para ti, ¿ok? Porque consumirlos de forma indiscriminada pues puede dañar inclusive los riñones, ¿ok, familia? Muy bien. Y las últimas recomendaciones es que debemos de practicar ejercicio con regularidad y por supuesto visitar a lo que es al médico una vez al año, ¿ok? Es sí o sí. Debemos de tener, las personas que tenemos familiares con diabetes, debemos de llevarlos a una visita con el médico mínimo anual para que pueda revisar piecitos, lo que son los ojos, pueda monitorear si necesita algún examen de laboratorio para ver el funcionamiento de riñones, etc. Entonces, mínimo una vez al año para que en caso de que exista o esté iniciando algún deterioro renal, este se pueda detectar a tiempo y prevenir que avance a otros niveles. Porque déjenme comentarles que la enfermedad renal también toma su tiempo en cuestión de años que va deteriorándose el riñón y van por cuatro etapas. Entonces es importante que si vives con diabetes y tienes familiares, entre más temprano se detecte lo que es la enfermedad renal, pues más se puede hacer para prevenir que tenga la necesidad de usar algún tratamiento que sustituya la función de los riñones. ¿Ok, familia? Entonces, hasta aquí llegó el video de hoy. Vamos a resumir rápidamente cuáles son las recomendaciones para prevenir lo que es el desarrollo de enfermedad renal si vives con diabetes. Número 1, mantén los niveles de glucosa en rangos recomendados. Mantén la presión arterial en control, en especial si vives con hipertensión. Cuida y mantén en control tus niveles de colesterol y triglicéridos en sangre, ¿ok? Reduce la cantidad de sal en tu alimentación, cocina más en casa, ¿ok? La siguiente recomendación, evita el uso de hierbas o infusiones sin supervisión médica. Y la recomendación número 6, visita a tu médico una vez al año para que te haga un chequeo general y te recomiende, ahora sí, exámenes de laboratorio para poder ver que todo se encuentra en control. ¿Ok, familia? Espero que este video haya sido de mucha utilidad. Si fue así, puedes regalarme un me gusta, comentar y compartir para que esta información llegue a más personas. Cuídense mucho y que tengan un excelente martes. Hasta pronto.